Bienvenidos una semana más. Aquí estamos con Sergio Alberruche de nuevo. Bienvenido otra semana más al podcast. ¿Cómo estamos? Fernando, hoy quería hacer una coña, ¿no? Porque quería tener una coletilla siempre que te saludara, ¿no? Y preguntarte cada vez que venga aquí al podcast que si hace sol en Dublín, ¿no? Esa es la típica coña, porque como siempre está lloviendo en Dublín, pues quería hacer la coña, pero Hoy hoy hace está, sol, seguro. hoy hace sol seguro, sí. La verdad es que un poco de brillo aquí en la habitación. Todavía no tengo aquí súper pillado el enfoque, pero hace sol, hace un cielo azul y vamos, se puede ir sin abrigo por la calle y nada, la verdad es que una maravilla. Está siendo unos días, llevamos 3 días consecutivos sin llover, todo un éxito y nada, una maravilla. Disfruta porque ya es el último día del año con sol, como ya sabes, como ya te habrán dicho, entonces ya no volverás a tener sol aproximadamente hasta el mes de julio, entonces disfruta. Hay que disfrutarlo, sí, señor. Pues nada, hoy hemos venido a hablar algo diferente pero de actualidad. Eh, Jon Rahm acaba de ganar el Leaf Golf 2024, la competición individual. Luego explicaremos cómo funciona, que también hay una competición por equipos, pero con la consecución de la victoria en el torneo de Chicago, que además, qué casualidad, en Anda, Chicago, sí, 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 es se cierto. hace con un bonus de 18 millones de dólares, más allá de su contrato, del que luego hablaremos, y ya solo quedaría la parte del torneo de equipos que también hablaremos hoy. Pero bueno, queríamos destacar pues, otro hito en el deporte español, pues la consecución de este campeonato fundado por los árabes en el 2021, pues nuestro querido jugador Jon Rahm que ha tenido un año extraordinario y se ha proclamado campeón este pasado fin de semana. Así que vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por la temporada de Jon Rahm. Yo voy a dar unos pequeños datos y luego ya te dejo para que nos des tu opinión de la temporada que ha hecho Jon Rahm. Como digo, ha ganado el campeonato individual de Leaf Golf. De los 13 torneos de Leaf Golf que ha participado, en todos ha quedado en el top 10, bueno, salvo en uno que tuvo que retirarse, pero en el resto que ha participado hasta el final, en todos ha quedado entre los 10 primeros. Es una pena que los Juegos Olímpicos de París lo tuvo en su mano, la medalla de oro, y tuvo un bajón ahí en los últimos 10 hoyos 11 hoyos de la última ronda y quedó en quinto lugar, pero ahí estuvo. Por otro lado, en el Master de Augusta quedó en el puesto 45, no pasó el corte del PGA Championship y en el British Open quedó en séptimo lugar. Desafortunadamente, por una infección del dedo del pie, no pudo participar en el US Open. Y bueno, pues ahí está, en su participación en el Leaf Golf por primer año. Nada mal, Sergio, ¿no? No, a ver, yo creo que primero vamos a ir por partes. Yo creo que por un lado lo esperado, ¿vale? La temporada de John Run en el lead, pues yo creo que ha sido muy, muy buena. O sea, al final, a veces a lo largo de la temporada se han ido escuchando otras cosas y ahora explicaré por qué, pero John Run es básicamente el mejor jugador que tiene el league. O sea, totalmente su gran fichaje, su gran último fichaje para esta temporada y bajo mi punto de vista el mejor golfista que hay en la competición del league sin ninguna duda, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un poco lo esperado. Empezó así más irregular. Bueno, en Mayacoba, en México, ese quedó tercero. Sí que empezó bien. Encima en esa primera edición ganó su equipo. Pero luego, bueno, pues hubo unos torneos, como bien dices tú, que estuvo más alejado de ese podio, digamos, hasta que llegó a Australia, hasta que llegó a Adelaida. Pero la clave de John Ram ha sido su regularidad, es estar quitando en el torneo de Houston que se retiró, pues todos los torneos entre los 10 primeros, ¿no? Y encima, con una parte final de la competición, pues espectacular, que es lo que al final le ha llevado a derrotar a Joaquín Niemann, ¿no? Esas dos victorias en los últimos torneos, concluyendo con el último torneo en Chicago, más ese segundo puesto también en el penúltimo torneo, ha sido la remontada a la regularidad y que en realidad eh, yo creo que cumple con la realidad, ¿no? Con la realidad que es que el mejor jugador del League Gold, con permiso de todos los demás, para mí sin ninguna duda es John Ram. ¿Por qué digo que durante mucho tiempo de la temporada la gente vamos a decir, minusvalorado a John Ram? Porque al final
el Lead es un poco ese torneo por ahora proscrito y demás que se ve relativamente poco. No sé, a mí me gustaría ver los datos de Movistar Golf Sí, en habría que ver. España, cuando echan los dos, ¿no? Que echan en Movistar Golf 1 y en Movistar Golf 2 el otro, ¿no? Entre el PGA y el Lead. Yo hice una encuesta en su día cuando empezó el Lead en el primer torneo ahí en Twitter, como preguntando a la gente que qué estaba viendo, si el PGA o el Lead. La mayoría contestó que el Lead por John Ram. Entonces, yo me gustaría ver los datos, pero bueno, no es un torneo proscrito por ahora y demás. No sé los datos, no lo sé. Entonces, yo creo que al final la gente se queda con lo que has dicho, ¿no? Con su actuación en los 4 grandes y con su actuación en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de John Ram son buenísimos. Lo que pasa es que tío, Buenísimo, sí. sufre esos 10 últimos hoyos que al final nos deja un sabor muy, muy, muy Agridulce, sí. desagradable Sí. porque era una medalla de oro que tenía clarísimamente a su alcance y que no solo pierde la medalla de oro, sino que en esos últimos 10 hoyos baja del podio, ¿no? Termina hasta el puesto quinto empatado, cuando realmente durante 3 días los que habíamos seguido, los que nos gusta el gol, ya habíamos seguido a John Ram, bueno, y todo el torneo en sí, pues le veíamos claramente como campeón. Y luego sí que es cierto que en los grandes, sobre todo en el Masters, hasta el viernes estuvo relativamente bien, el fin de semana estuvo bastante mal. El PGA Championship, ahí creo que es clave, ¿no? Que no pasa el corte, después de 10, estoy hablando de memoria, pero creo que lleva 18 Masters consecutivos pasando el corte, porque una de las grandes claves de John Ram es que es un Muy jugador regular, muy sí. bueno y muy regular, ¿correcto? Pues no pasa el corte, luego con esa infección se tiene que quitar del US Open, no lo juega, tampoco juega en el Leeds en Houston, y al final en el grande que recupera su forma es en el Open, British. ¿no? Ahí sí que vemos a un John Ram más cerca del nivel. Entonces, al final, en ese, digamos que para el aficionado al golf, yo lo soy, o sea, yo soy el seguidor del golf semanal, entonces a mí me gusta el golf. La temporada de John Ram es notable, es una temporada bastante buena, pero para el aficionado al deporte casual, pues con ese proscrito, bueno, se quedan, digamos, con el titular, con el pastón que se ha llevado y el anillo, ¿no?, de diamantes que le han dado por ganar la clasificación individual del Lead, pero la actuación, digamos, tanto en los grandes como en las Olimpiadas de John Ram, pues no ha sido, digamos, la que ese aficionado casual deseaba. Pero para mí es una buena temporada que cumple con el guión preestablecido. El mejor jugador que tiene el League, su gran fichaje, su Es gran brillante, reclamo. es Y brillante, que sí, sí, sí. la realeza del League pues ha ganado el torneo encima pues, en una remontada, ¿no? En el último torneo. O sea que yo creo que ningún guionista en realidad podía haber escrito mejor la temporada que esta, ¿no? Me acuerdo que el Lead, de hecho, la página web del Lead, la página web oficial del Lead, sacó una encuesta al principio de temporada en que, bueno, pues como hacen en realidad todas las páginas web oficiales, sacaban, pues eso, ¿qué va a pasar esta temporada? ¿No? Y hacían sus predicciones. Y me acuerdo que una de las predicciones precisamente es que era John Ram iba a ganar 2 torneos a lo largo del año y que iba a ganar también el, El el torneo liderato individual, final. sí. Y digo, pues vaya, el que lo haya hecho al periodista ese que la asciendan, ¿eh? Porque, porque ha sido una predicción totalmente acertada, pero que yo creo que está basada, a ti y a mí que nos gustan los datos, pues en la realidad, en lo que nos Justo. demuestran los datos No, no, y justo. John Ram es el mejor jugador del League, Sí, básicamente. es el mejor, es el mejor. Y precisamente este programa también lo hemos dedicado, como hemos hablado fuera de cámaras, queríamos dar a conocer un poco también en qué consiste esto del Lead Golf, que al final, sí, vale, es el torneo de los árabes donde pagan mucha pasta, pero realmente yo creo que poca gente sabe cómo funciona de verdad. Porque al final todavía, pues, la gran mayoría de aficionados al golf tienen en su cabeza, pues eso, el PGA Tour con los 4 grandes, tal, la Ryder Cup y ya está. Pero hoy hemos venido a explicar un poco cómo funciona esto. Entonces, al menos en 2024, que en 2025 yo creo que van a mantener el formato, consiste, hay 54 jugadores repartidos en 13 equipos, ¿vale? Y son 14 torneos. En los 13 primeros cuentan para la clasificación individual y para otra serie de cosas que explicaremos de la competición por equipos, y un último torneo
que casualmente es este próximo fin de semana en Dallas, donde se decide el campeonato por equipos. Entonces, diréis, ¿dónde se juegan estos torneos? Pues no va a ser fijo, pero para daros una idea de cómo ha sido repartido este año, ha habido 6 en Estados Unidos, uno en España, en el club de Valderrama, en Andalucía, uno en the UK, uno en México, uno en Singapur, uno en Australia y uno en Arabia Saudí. Y los que están confirmados por ahora para el año 2005 empiezan en Riyadh, en Arabia Saudí, luego siguen en Adelaida, Australia, Hong Kong y Singapur. Esos son los 4 que están confirmados para la temporada 2025. Siguen todavía por confirmar. Por otro lado, como decíamos, cómo funciona la competición individual. Al final del año, el que más puntos consigue se lleva el torneo, el trofeo que se ha llevado Jon Rahm. En segunda posición ha quedado Joaquín Niemann y en tercera posición ha quedado Sergio García. Pero ¿cómo funciona? Juegan durante 3 días y durante esos 3 días puntúan. Y al final, los 24, después de las 3 rondas, los 24 mejores reciben puntos para la competición por individual. Pero por otro lado, en la competición por equipos, digamos que durante los primeros 2 días, solo 3 de los 4 jugadores del equipo suman, y ya en el propio domingo, que no suele ser domingo, si no me equivoco, el tercer día, puntúan los 4. Sin embargo, solo los 8 mejores equipos de los 13, bueno, hay veces que hay wildcards de otros equipos y depende del rendimiento también puede haber ascensos y descensos, bueno, eso es algo que se está viendo, pero solo los 8 mejores equipos puntúan para la clasificación general. Entonces, y diréis, ¿y estos equipos cómo se llaman o quiénes están? Pues os voy a dar solo 5 ejemplos de los equipos, de los 5 mejores equipos actualmente. Y nada, ya luego, Sergio, comentar lo que quieras sobre la parte de cómo funciona esto y tu opinión del formato, que a mí me parece atractivo para el público en general y es una competición tal cual. En primer lugar está el que ha quedado primero por ahora, es el Crashers GC, perdón, que el capitán es Bryson DeChambeau, de Estados Unidos. El segundo equipo es el equipo capitaneado por Jon Rahm, que se llama la Legión 13. El tercer equipo se llama Reaper GC, que es el capitán es Cameron Smith de Australia. El cuarto equipo es el Smash GC, el capitán es Brooks Koepka, el estadounidense. Y el quinto equipo se llama el Torque GC, que es el equipo un poco más de los hispanos, capitaneado por el chileno Joaquín Niemann. Y luego, más allá de eso, pues bueno, hay hasta 13 equipos, pero vamos, no, ya meteros en la página web del LIV, que si no, pues os aburrimos un poco. ¿Cuál es tu opinión de este formato, Sergio? ¿Cuál ves los pros y las contras de este formato que plantean los árabes? A mí la apuesta, a ver, me parece muy interesante, ¿no? Yo ya llevo, más allá de esta temporada con Jon Rahm, yo ya llevo 2 temporadas siguiendo el League Golf. El League Golf, y a mí, es decir, yo entiendo, ¿no? Como ellos dicen, ¿no? De golf, pero con más ruido, ¿no? Ahora hablaremos de eso, que eso es lo que más me descuadra a mí. Pero bueno, el escuchar tanta música además en un campo de golf, en un deporte que se necesita tanto la concentración, a mí a veces me reconozco que eso debe ser algo clásico porque me cuesta. Pero entiendo que lo que han hecho es eso, es estilizar totalmente un deporte anclado, como que la imagen para el aficionado es como que anclado al pasado y a la Sí, tradición, ya digamos a la elegancia y a la distinción, a una serie de valores que ellos han querido modernizar, estilizar totalmente hacia la juventud y hacia lo que es la forma de consumir de hoy en día, marcada por las redes sociales y por los highlights y por otro tipo y el consumo rápido, instantáneo y otra serie de cosas que va unido, entre comillas, a la modernidad. Entonces, bueno, como bien decías, aparte de la clasificación individual, de esa clasificación por equipos y luego, sobre todo, esa especie de liga que hay como una lozón que llaman ellos, ¿no? Como gente que tiene asegurada su presencia, pero hay otros que se están jugando el ascenso y el descenso y determinadas cosas con un playoff, de hecho, que se juega antes de que empiece la temporada con golfistas que pueden entrar y demás. Entonces, a mí me parece, visto desde la perspectiva actual de consumo de entretenimiento, muy interesante la propuesta porque está muy ligada a cómo se consume ahora. Es decir, que haya una liga o que haya un descenso o un ascenso o que haya equipos o que haya una clasificación por equipos, una clasificación individual, pues realmente, evidentemente, lo puedes vender de cara al consumidor mucho mejor que, digamos, el formato clásico del golf y ya está. Yo
a ver, yo tengo mis dudas, en el sentido, creo que se puede vender mejor, pero a mí me gusta el formato clásico del Gold, tal y como estaba. Pero acepto estas propuestas en el sentido que creo que de cara al gran público lo puedes vender Sí, mejor. sobre A mí, todo, a mí, sobre todo el último torneo. Si quieres explicar un poco cómo funciona el último torneo, exacto. porque No, no solo el de tiene eso. equipos, sí, sino también llegar a la final. O sea, todo, es decir, evidentemente, la manera que tiene el PGA a nivel individual, porque no hay equipos, de, digamos, tener emoción hasta el final es cuando llega pues eso, el Top Champions, los playoffs de antes, ¿no? Pues eso, que ir eliminando jugadores, 70, 35 hasta que quedan, y luego dar golpes de ventaja al mejor clasificado. Lo que pasa es que puede pasar como este año, ¿no? Que tengan un dominador tan grande que el último torneo en Atlanta, el Tour Championship, no ha tenido ninguna emoción porque Scottie Scheffler, pues, bueno, ya sabías prácticamente antes de empezar que con un fin de semana normal de Scottie Scheffler, pues que iba a ganar sobradamente y ya está, que es lo que ha pasado este año. Pero yo creo que este le da buena, ¿no? Con esa puntuación al final va dando puntos en cómo quedes y bueno, pues con ese promedio de puntuación al final es cierto que le ha dado una emoción en realidad entre dos solos, ¿no? Que entre John Ram y Joaquín Niemann, que eran los únicos que podían ganar. Pero bueno, que le ha dado emoción, igual que ahora pasa, ¿no? Con el equipo de Bryson de Chambord, los Crushers con Legión 13, ¿no? Que es el equipo de John Ram, que también pues, están igualados de cada Dallas. De todas formas, yo creo que los Sí, pero grandes puede ganar, cambios aquí. si no me equivoco, puede ganar hasta el último, ¿no? El campeonato Sí, por bueno, equipos, porque el en último la final puede. torneo, claro, pues el último Correcto. torneo simplemente lo que decide los 13 torneos es el orden de cabezas de serie, pero Exacto. luego son una especie de cuadro de Más playoff. play, jugar Claro, en más claro. play, sí. Sí, sí. Por eso Sí, digo sí, que claro, puede. puede ganar cualquiera. Es decir, lo normal, pues eso, como siempre pasa, ¿no? Que los Sí, grandes cabezas de serie tengan más oportunidad, pero sí, sí, por supuesto. Esa es la gran emoción del torneo por equipos. En realidad, a lo largo de la temporada, pues tampoco tiene una gran emoción, sino que las emociones llegan en el último torneo con ese match play con playoff que vas eliminando rivales, como bien has dicho. Pero yo creo que la gran clave de todo esto, y yo creo que a donde luego cuando hablemos de eso se está centrando todo, es que la gran revolución en realidad del League es que en vez de 72 hoyos hay 54 hoyos. Esa es la gran revolución. Es decir, que en vez de 4 días de competición hay 3 días de competición. Entonces yo creo que esa gran disputa entre el clasicismo de la PGA y el golf, como lo hemos entendido hasta ahora, y la modernidad o la sí, actualidad o el futuro traído por el RIF, se centra prácticamente en eso, ¿no? En entender si realmente 4 días de golf son ya demasiado largo y hay que hacerlo más corto o si no. ¿Y por qué? Y yo creo que aquí entran en juego mucho de nuevo las audiencias televisivas y demás. Yo sí me temo que el primer día de golf para el jueves, no sé, estoy hablando de PGA, para el aficionado casual, pues las audiencias tienen que ser bajas. pero todo es un día de Eh, trabajo. Al final es un día de trabajo. claro, ¿no? Yo creo que al final el golf, el aficionado sí que termina viendo los sábados y domingos y sobre todo los majors. O sea, esto pasa mucho como en otros deportes, que al final el golf es de muchas cosas puntuales. Entonces ahí sí que es a donde yo creo que radica todo. Si entender que el golf puede pasar a ser un deporte de 3 días en vez de 4 o de no, y de ver lo que aceptan los jugadores de que sea así o no. O sea, yo creo que en realidad el lead está sirviendo mucho como campo de pruebas, ¿no? Como un campo de Sí, pruebas sí, sí. hacia un deporte que lo hablaremos ahora yo creo más adelante, pero que se encuentra en una encrucijada que claramente tienen que decidir. Y a los datos me remito. Bueno, si quieres lo unimos ya o esperamos como tú No, veas. vamos a esperar a la última parte. Si quieres, Vale. ahora hablamos un poco del problema que veías tú de los hispanos. Me refiero que Ah, sí. al final lo que, como bien estamos comentando fuera de cámaras, si nos damos cuenta de la clasificación que he mencionado antes, el primer puesto es John Ram, español, el segundo puesto es Joaquín Nilma, chileno, y el tercer puesto es Sergio García, español. Sin embargo, me estabas comentando que a nivel comunicación y a nivel vender un poco el producto, no es que le estén dando mucho protagonismo. Y precisamente no solo eso, sino que algún torneo durante el año lo han ganado hispanos. Eh, ¿Cómo harías tú o qué propuestas para que esto fuera un poco más global e internacional hacia el público hispanohablante?
entre los tres primeros, como bien has dicho, vamos, hispanos, dos españoles y un chileno, pero es que encima entre ellos han ganado 5 de los 5 torneos, dos John Ram, dos Joaquín Niemann, Y no sé, uno sí. Sergio, pero es que aparte, pues John Ram ha estado otras 4 veces más en el podio con un segundo puesto, mientras que Niemann ha estado otras 4 veces más en el podio con 2 segundos puestos y 2 terceros, y Sergio García ha sido 2 veces segundo y otra vez segundo empatado, es decir, otras 3 veces en el podio. Pero es que, como bien decías, aparte de eso, Ancer ganó también el mexicano, ganó un torneo también. Si no me equivoco, ahora Carlos Ortiz, el mexicano, ganó otro. Es decir, que estamos hablando de La que, mitad. si no fallan las cuentas, 7, ¿no? 7 de 13. Claro, 7 de eh, 13, es más de la 7, mitad. 7 de 13, ¿no? Quitando uno, Dustin ganó el segundo, Dustin Johnson. Yo creo que, sí, a ver, Koepka ha ganado también dos. Vamos, yo creo que 7 de 13, sí. Sí, sí, Si no 7 me de fallan 13, las que costas. es, bueno, es más del 50%, sí. Aquí lo que volvemos a lo mismo que estábamos hablando. Yo creo que esto es un campo de pruebas y el lead sabrá, ¿no? Ellos tienen todo el dinero del mundo, sus datos y todo lo que quieran, pero yo creo que están obviando a una gran parte de la población de este planeta, que es la población en habla hispana, eh, a la hora de vender su producto. Es decir, no tienen ninguna referencia comunicativa en castellano, en español, en ninguna, o sea, ninguna, más allá de, pues eso, de que lo retransmita aquí Movistar España o en México o en Argentina, que sea, da igual. Pero lo que es sus propios canales de difusión, de distribución, de comunicación, no sé, a mí me parece un Es poco sorprendente. surrealista o sea, que tú como, tú lo que quieres es vender tu producto. A ver, esto tiene una explicación muy sencilla, es que tienen tanto dinero que les da absolutamente igual Es todo. absolutamente igual, sí. Claro, ¿no? Y que se dirigen, bueno, pues ellos saben que mayoritariamente el seguimiento del golf, pues en inglés y no en español, pero bueno, pues no sé, tu mejor jugador es español, tus 3 mejores jugadores según resultados son hispanos, 7 de los 13 torneos los han ganado hispanos, perdón, mexicanos, chilenos, españoles, que encima claramente han sido los que te han dado el hilo conductor de la narración de este año del Lead y tú no haces absolutamente nada por vender tu producto a que le llegue más a los hispanos, ¿no? Porque das por hecho que la mayoría de hispanos saben inglés, pero la mayoría de hispanos no saben inglés. O No, sea, la esto es mayoría una... no saben. Entonces, a mí me parece un poco surrealista. Yo sé, por otros motivos, esto te puedo decir, que en su día la PGA hizo una apuesta muy grande por generar contenido en español en redes sociales, ¿vale? Ellos que quisieron llegar al público hispano, porque al final la PGA entiende de una estadística que es muy clara y es que las estadísticas dicen que pues en 10 años el 50%, más del 50% de la población estadounidense va Sí, a sí, ser de ascendencia hispana. hispanohablante. Sí, sí. Exacto. Entonces han decidido hacer esa apuesta y ya llevan tiempo haciéndolo, ¿no? Hacen vídeos, sobre todo en Instagram, en otras redes sociales, con highlights. Bueno, el contenido que se hace hoy en día desde los canales oficiales de las competiciones en redes sociales, ya está, en español. Pero el lead, bueno, o sea, el lead por ahora, en esta, digamos que ha sido su segunda temporada, su temporada bueno, pues de ampliar las audiencias y el a dónde llegar y por ahora sigue pasando para mí algo que no debería pasar, que es el público objetivo hispanohablante aficionado al golf que sigue a John Ram, que sigue a Joaquín Niemann, que sigue a Sergio García, que siga el que sea. Entonces, Justo. vamos, yo ya te digo que lo entiendo y lo entiendo desde la perspectiva de que cuando tienes dinero pues te da un poco igual y ya está, y que no, pero no lo comparto, ¿no? Al final estamos hablando de una competición que hoy en día, si dijeras las grandes estrellas del League, ¿quién son? Pues dirías John Ram, dirías Joaquín Niemann, dirías Sergio García, no sé si dirías Terry Hatton, a lo mejor tienes que ser ya muy aficionado al golf para conocerle, pero bueno, Sí. Koepka, Kepka Cameron y Smith, de Chambó, sin duda alguna, el Chambó, Bryson, sí. pero te salen entre esos 5 o 6 que he dicho, pues 3 son Sí, hispanos. sí, no, Entonces, no, estoy de acuerdo. No, no, a la hora eso de es. vender el producto, yo creo que a lo mejor es que no lo quieres vender más allá del público angloparlante, lo cual lo respeto, pero No, creo, no creo, creo no que, creo. creo que se puede vender desde muchas perspectivas y una de ellas es la perspectiva hispana, que por ahora pasan completamente de. Sí,
Sí, no, no sé, veremos a ver, será interesante ver los próximos torneos en qué circuitos apuestan, a ver si incluyen Ah, bueno, más espera, torneos segundo, hispanos, ¿sabes? exacto, perdona que te conteste, perdona que te corte. Y teniendo en cuenta que hay un torneo que se juega en Mayacoba, en México, Y y otro hay en otro torneo que Andalucía. se juega en Andalucía, en Valderrama. Y Por aparte de ello, eso. bueno, ya no, pero juegas también en sitios, o sea, como Houston, que es Texas, que es una zona también de hispanohablantes o cosas de esas, pero bueno, que dos de tus Dallas, sin ir más lejos este fin de semana, Dallas, justo. en eso, pero que dos de tus 13 torneos son en países hispanohablantes, como es México y España, y que encima, pues eso, de tus 13 torneos, 7 han sido ganados por hispanos, tus 3 primeros jugadores este año han sido hispanos. Bueno, pues no sé, yo creo que ahí, ya visto desde un punto de modelo de negocio, de estrategia digital de negocio, Sí, no compartimos, estoy de yo acuerdo. creo que están perdiendo una oportunidad, o que han perdido más que están perdiendo, han perdido una oportunidad muy grande este año de llegar Sí, a pero un juego. yo creo que, bueno, están a tiempo. Veremos a ver qué hacen en el 2025, aunque no tiene mucha pinta que vaya a cambiar. Como dices tú, el dinero no es un problema ni Desde luego. alcanzó. Pero bueno, veremos a ver. Yo, si te parece, Sergio, creo que vamos a hacer una pequeña pausa para sentar las bases del último tema, que se antoja bastante importante y puede haber un buen debate, bueno, pues poner un poco sobre la mesa la situación actual y de dónde venimos. Y nada, enseguida estamos con vosotros, no os lo perdáis. Recordad suscribiros al canal y sobre todo, pues, ¿qué opináis de este nuevo formato? ¿Lo conocíais? ¿No? ¿Lo vais a seguir más el próximo año ahora que John Ram y los hispanos parece que tienen más presencia? Bueno, dejadnos vuestra opinión. Nada, volvemos enseguida. Una breve pausa y entramos en la recta final de este programa. Pues ya estamos en la parte final de este programa, un programa interesante sobre el Leaf Golf. Y cómo no vamos a plantear en este programa pues el gran problema del golf actual. Parece que el torneo, el PGA Tour y el Leaf Golf, pues de momento pues no conviven. Al final la realidad es, y esto es un punto de vista personal, creo que ahora mismo el gran beneficiado son los jugadores que participan en el Leaf Golf, porque siguen pudiendo participar en los cuatro grandes, si no me equivoco, Sergio. Pero al final esa es la gran realidad. Por eso digo, eh, esto nace un poco la idea en 2020. Al final, en 2020, pues una serie de personajes promueven una idea de crear una liga que al principio se llamaba Premier League Golf. ¿Vale? Bueno, entonces van aproximándose a jugadores importantes, empezando por Phil Mickelson, Dustin Johnson, y a lo largo del 2020 y principios del 2021, pues van cogiendo forma y finalmente, apoyados por el PIF, el PIF, el Public Investment Fund de Arabia Saudí, pues nace lo que es la marca ya Leaf Golf. Y en 2022, la primera temporada. Y entonces al principio, pues esto crea mucha controversia con el PGA Tour y hasta el punto que decide pues que sus jugadores deben ser sancionados, prohibirles jugar y todas esas gaitas. Y de hecho, uno de los mayores ejemplos es nuestro querido John Ram. He leído que tiene que pagar una multa bastante alta a día de hoy si quiere ser seleccionado para la próxima Ryder Cup. Así que, bueno, ahí lanzo el tema. Te dejo abrir, Sergio, el debate o tu punto de vista sobre la situación actual y nada, continuamos con lo que surja. Decías los grandes beneficiados, yo creo que en esta situación no hay nadie beneficiado y sobre todo hay unos grandes perjudicados que son los aficionados al deporte en general y los aficionados al golf en particular, ¿no? Esta guerra, ¿no? Que empezó hace unos años entre el PGA Tour y el LIV, ¿no? Auspiciado por Greg Norman con el apoyo del PIB, como has dicho, del Fondo de Inversión de Arabia Saudí, que un día habría que profundizar sobre cómo ha entendido también el entretenimiento y el deporte Arabia Saudí y sus fondos de inversión, pero bueno, que tanto en el fútbol como en el golf, como en todos los deportes, ¿no? Pero bueno, lo único que ha traído es una situación completamente insostenible para el golf actual que está, bueno, pues básicamente
destruyéndose a sí mismo. Siento ser tan agorero, pero es la realidad. O sea, los datos lo demuestran. El mayor índice para saber el estado del golf es siempre el Masters de Augusta, ¿vale? El Masters de Augusta es el gran torneo del golf, es el torneo que da igual que si eres aficionado al golf o no, siempre todo el mundo ve, especialmente en Estados Unidos, donde, como ya hemos explicado tú has explicado muchas veces aquí en Touchdown y alguna vez incluso lo hemos hablado nosotros, pues hay una serie de eventos que trascienden al propio deporte en sí, se convierten en el calendario que distribuye los años de los estadounidenses. Bueno, pues en abril el Masters. Esto es así, ¿vale? Los datos de audiencia de este año del Masters nos dicen que el Masters le da absolutamente igual al propio Masters, porque siempre o sea, en comparación con el resto de torneos de golf a lo largo del año, les saca pues una audiencia espectacular, pero los datos de audiencia nos dicen que ya no interesa el Máster de Augusta. Que los datos de audiencia de este año, estoy hablando ahora de memoria, pero creo que son los peores datos de audiencia de los últimos 20 o 30 años, solo superados, o sea, solo supera al de la edición del COVID. Con eso ya está todo dicho. Entonces, el golf tiene que solucionarlo, tal cual. ¿Por qué? Porque es muy sencillo de explicar. Ahora mismo hay. Es decir, es que pasaría en cualquier competición. Mira, el deporte es súper sencillo de explicar. El deporte necesita narrativa y mitos. Ya está. Y necesita que esos mitos se enfrenten entre sí. Tenemos un ejemplo clarísimo hoy en día que en los últimos 20 años que ha sido el Big Three de tenis. Es decir, yo no sé cómo van a ser las audiencias del tenis de aquí a unos años. El mundo es un continuo y siempre surgirán otros tenistas, Carlos Alcaraz, Giannis Sinner, no sé. Pero si no, o sea, creo que es muy difícil que igualen los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque han coincidido en el tiempo y en el espacio pues tres de los mejores tenistas de la historia, si no los tres mejores. Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal. Entonces, esa constante lucha entre los tres mejores de la historia posiblemente ha llevado el tenis a cotas inalcanzables que nosotros como aficionados hemos tenido la suerte de disfrutar a lo largo de 20 años, se dice pronto, pero 20 20 años. años, sí. ¿Qué pasa en el golf actualmente? Pues que la mitad de los buenos jugadores están en el PGA y la mitad de los buenos jugadores, de los grandes campeones, de los grandes mitos que tienen que crear la narrativa enfrentándose entre sí, están en el League Golf. En el PGA tienes a Scottie Scheffler, a Morikawa, no sé qué. En el League tienes a Rory McIlroy, una serie de golfistas. En el League tienes a John Ram, a Brooks Koepka, a Bryson DeChambeau. El golf hoy por hoy nos está privando de lo que necesita, como acabo de decir, el deporte, que es la narrativa entre Scottie Scheffler y John Ram, que se enfrenten entre sí continuamente. Es decir, Scottie Scheffler esta temporada ha hecho una temporada histórica del PGA, ¿vale? Una temporada al nivel, son palabras mayores, yo no me atrevo a decirlo, pero a nivel Tiger Woods, ¿vale? El Tiger Woods de finales de los 90, principios del siglo XXI, más finales de los 90. Yo no lo creo, ¿vale? O sea, vamos, creo que la temporada de Scott Scheffler es espectacular y vamos, yo si un tío me gana el Arnold Palmer, el Memorial y el Players, aunque luego no gane nada más, ya me parece un temporada, ¿vale? Temporada. Pero, pero es que estamos perdiendo la narrativa. Es decir, con todos mis respetos, el golf, que es un deporte súper imprevisible, el deporte más imprevisible de todos, que nunca sabes quién va a ganar, pero lo tiene más fácil Scottie Scheffler, porque no está John Ram, porque no está Bryson DeChambeau, porque no hay una serie de jugadores que le pueden ganar esos torneos. Para mí, hoy por hoy, y además se veía, ¿no?, que iba hacia allá. El golf profesional tenía que ir hacia un choque generacional dentro de esa imprevisibilidad que te digo del golf entre Scottie Scheffler y John Ram. Y no lo estamos teniendo. O sea, nos estamos perdiendo a Scottie Scheffler en su momento óptimo de la trayectoria profesional, porque a partir de 40 años en el golf bajas totalmente, es así, es decir, tienes ahora ese pico entre los 25 y los 35 años, pues nos lo estamos perdiendo semana a semana enfrentarse contra John Ram, que es el otro gran golfista del PGA Tour de los últimos años. Entonces, a mí me parece insostenible y bueno, y a mí y a todos, ¿no? Rory McIlroy. Sí, no, yo lo único que decía, para seguir un poco también el hilo de lo que estás diciendo, decía que los ganadores, entre comillas, como dices tú, al final los perdedores son los aficionados y los que nos gusta el deporte, pero claro, decía que los ganadores eran los del League Golf, porque claro, están levantando un dineral
y encima están pudiendo jugar los grandes torneos. Entonces, al final, Bueno, hay que resaltar, solo porque por un dato que llamaba la atención, John Ram, desde el año 2016 al año 2023, ganó 77 millones de dólares. Y solo en 2024 pues, se ha levantado entre patrocinios y torneos 200 millones de dólares. sí, a ver, la historia, a ver, pueden jugar Claro. los grandes torneos los jugadores que tengan la excepción, es decir, la excepción, los que hayan Sí, pero ganado. los grandes lo van a tener. Bueno, lo tienen hasta cierto punto, ¿eh? Es decir, les dan, ahora estoy hablando de memoria, y cada torneo de hecho cambia, ¿no? Pero bueno, les dan exenciones, algunos de por vida, otros 10 años, depende, ¿vale? Hay exenciones. Pero para mí también, que es una visión, por ejemplo, ahora se habla mucho, ¿no? Yo creo que de hecho en Estados Unidos se lee mucho, debe haber reuniones continuas entre el lead y el PGA, que el PGA además creo que también tiene que cambiar cosas, o sea, no creo que sea Sí, el sí. único malo Algo tiene el que lead. cambiar, sí. Que aquí hay intereses, es que en realidad no es una cuestión de buenos y malos, tendemos a ver siempre la cosa entre buenos y malos, son negocios, es decir, aquí cada uno pues está intentando tener su parte del negocio como funcionan los negocios, ¿vale? Entonces, yo creo que hay reuniones constantes, de hecho, bueno, el PGA, sin ir más lejos, este año sacó que siguen conversaciones con el LIC y demás, más allá, o sea, Sí, con el LIC, que hay que, con el para- Fondo de Inversión Saudita, no el LIC. justo hay que, para clarificar, espera, que te dejo que sigas ahora, pero para clarificar, hubo un acuerdo que llegaron por un fondo de 3.000 millones de euros con el fondo de los árabes, que se llama PJ Tour Enterprises, que entonces ahí va una especie una coinversión con los árabes y los miembros del PGA, en la cual permitirían a los jugadores del PGA formar parte de 1.500, de un fondo de 1.500 millones de euros y, bueno, beneficiarse todos. Pero claro, lo que no queda claro, y todavía están negociando, es cómo incorporas en el calendario que coexistan esas dos ligas, precisamente lo que estás diciendo tú, para que se enfrenten El, más, porque si el, solo se van a enfrentar en los cuatro grandes, pues es un problema. el objetivo final está claro que, bueno, a ver, todo es una cuestión de dinero, tendrían que llegar a acuerdos de Sí, dinero y además ahí hay un punto que se habla mucho, por eso te digo, es evidente que ahora justo va a terminar el PGA y justo termina el Lead, de aquí hasta enero que empiece de nuevo la temporada, ahora es cuando baja un poco la temporada del golf, tanto en octubre, noviembre y diciembre, pues va a haber negociaciones, evidentemente, porque se quieren llegar a un acuerdo y es bastante obvio, ¿no? Y se habla, por ejemplo, mucho en Estados Unidos esta semana se ha hablado y salen noticias de, por ejemplo, que uno de los mayores problemas que hay precisamente es ese acuerdo de ¿y qué hacemos con los jugadores que se han ido al LIT y se han llevado un pastón que devuelvan el dinero? ¿no? ah, sí, y, claro. Entonces los claro, jugadores del Leaf pero van es a que, decir que sí. pero es que fíjate, yo creo, yo sé que esto que voy a decir ahora es una visión un poco que mucha gente no compartirá, pero en realidad casi se han arriesgado, es un riesgo medido, ¿vale? Pero casi se han arriesgado más los jugadores del lead. Los jugadores del lead eh, es un riesgo muy medido y es un riesgo porque te llevas el pastón. Y entonces, claro, pues, hablar de riesgos como cuando te llevas el pastón es complicado, pero en realidad ellos son los que han ido a una competición nueva que podía haber fracasado y que en realidad no tiene esa tradición y ese apoyo que tiene el PGA, que Sí. dentro, al final no nos olvidemos que están jugando los grandes, pero los grandes en su mayoría, entre comillas, están dentro de esa cuerda del PGA y demás. Entonces, yo creo que, a ver, la situación es complicada y es una cuestión de dinero claramente que solo se va a solucionar, yo creo, juntándose el PGA y el Lead y que reciba más dinero la gente que está ahora mismo en el Sí, PGA porque sin perder dinero, yo no sin veo a perder. John Ram, yo no veo a John Ram, Kepka y toda esta gente devolviendo ese pastiz. Esos son los principios, entonces es una cuestión de dinero y luego ya veremos si llegan a acuerdos de, no, pues en vez de 4 días, 3 días o no sé. Bueno, eso ya, esos son, lo siento, a Detalles. ver, aficionados al deporte, siento que vaya a decir esto, pero que sepáis que el deporte profesional eso no importa. Es decir, que sean 3 días o 4 días y que tú puedas disfrutar más de un deporte o no, en el deporte profesional da igual, lo que importa es lo siguiente, lo otro, lo que estábamos diciendo, lo primero, que es el dinero. Entonces, no, yo creo que esa es la única solución posible, ¿no? Que digamos que confluyan y que haya más dinero para todos, básicamente. Bueno, el PGA, de hecho, desde que salió el Lead ya subió dinero para sus golfistas, pues creo los torneos designados que llaman y demás. Eh, pero yo no sé cómo acabará. Lo que sí tengo muy claro es que la situación actual y los propios golfistas están empezando a poner nerviosos es insostenible, porque
por lo que os decía, y porque lo demuestran las audiencias y porque lo demuestra absolutamente todo. El deporte profesional necesita una narrativa y mitos, y que esos mitos se enfrenten continuamente entre sí. Tenemos el ejemplo del Big Three, como hemos dicho, tenemos el ejemplo de otro Big Three, que es el boxeo en los años 70, Lee, Fraser y Foreman, tenemos miles de ejemplos, me da igual. Eso es como, es decir, ¿por qué las dos grandes épocas doradas del boxeo, volviendo al boxeo, confluyen justamente cuando hay dos, tres boxeadores de alto nivel, años 30, años 40, años 70, enfrentándose entre sí? ¿Por qué en el tenis la gran época es cuando ha habido grandes mitos Sí, sí, enfrentándose entre no, sí? Bjorn, justo, ¿verdad? McEnroe en los 80, ahora no Porque sé hay quién. enfrentamientos, sí, sí, al Porque el final. deporte lo necesita. Y hoy en día en el golf no se está Pero, necesitando. pero claro, el problema, o sea, por supuesto, el dinero es el problema, pero claro, luego el calendario lo piensas y es que es totalmente incompatible una liga del Leaf con los torneos del PGA. Y entonces, al final, eh, claro, tampoco puedes, hay torneos que tienen una tradición, sobre todo para los americanos, de una importancia muy relevante, que no puedes decir, oye, me cargo este torneo y entonces lo Bueno, sustituimos por este otro torneo que se ha inventado el Leaf. ¿Y cómo funciona a la vez el ranking PGA y los puntos del Leaf y toda esta gaita? O sea, yo creo que son muchas cosas. Sí, sí, estoy de acuerdo es contigo. muy complejo de cómo hacer el sistema para que se puedan enfrentar entre sí, pero a la vez existan las dos entidades. Es muy complejo. La verdad es que yo, Muy complejo y al final con dos entidades, como bien dices, que quieren su parte de claro, porcentaje. claro. Sí, 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 o sea, yo soy sincero, yo no tengo ni idea de cómo se solucionará No, yo esto. tampoco. Yo Yo tampoco. lo que sí tengo muy claro es que los propios golfistas profesionales, además ya te digo que la persona que quizás que siempre lo ha sido, ¿no? Pero que más vocal está siendo y que más claro está hablando es Rory McIlroy. Y tú escuchas hablar a Rory McIlroy, que ha sido una persona muy vocal, ya te digo, desde esto, y está cada vez más impaciente. O sea, él quiere una solución pero por lo que te digo, porque al final el PJ, esto es que pasa mucho, ¿no? Cuando digamos, haciendo una similogía, un símil, perdón, económico, ¿no? Cuando un imperio ascendente entra en decadencia y otro imperio ascendente se enfrenta contra él, ¿no? Al final había un orden establecido en el que el PGA estaba súper cómodo y ahora hay un Sí, orden totalmente diferente en el que los que realmente están perdiendo son los propios golfistas. Es decir, sí, sí, el no, total. deporte, los propios golfistas y el golf, el deporte del golf, hoy por hoy, bajo mi punto de vista, ya veremos dentro de unos años, porque cuando normalmente se crean estas luchas, puede salir favorecido y dentro de unos años el deporte puede salir favorecido, pero hoy en día yo te digo, como gran seguidor del deporte de golf desde hace muchísimos años y que lo sigo semanalmente, creo que está muy, muy, muy herido gravemente y que tiene que ser solucionado con prontitud. No, no, totalmente. Bueno, y Tiger Woods está también bastante implicado, así que, bueno. Pues nada, pues haremos otro programa de si se resuelve esto. Por supuesto, haremos otro programa, porque al final yo creo que ahora, como dices tú, al bajar ahora la temporada de golf, yo creo que las negociaciones van a ser más intensas y más frecuentes en los próximos meses de aquí a final de año. Y si hubiera una noticia de gran alcance, pues nada, aquí en Touch Tank, Sergio y yo haremos un especial comentando esos detalles bueno, de cómo va a ser el calendario, de qué acuerdos han llegado, porque tiene implicaciones importantes. Sin ir más lejos, para cerrar el círculo, si hemos empezado hablando de John Ram, acabamos hablando de John Ram. John Ram a día de hoy, su participación en la Ryder Cup, pues está en el aire. ¿No? Sí, Entonces, sí. pues eso, pues lógicamente, de cara al espectáculo, al aficionado y ya por intereses propios del equipo de Europa, pues es un tema bastante relevante. A día de hoy es Bueno, el mejor jugador europeo del momento, así que es muy relevante porque además volvemos a lo mismo. Si el Masters es el gran torneo del año, el gran torneo golfístico que cada 2 años atrae a todos los aficionados más allá del sí, golf es la Ryder la Cup. Ryder Cup, justo. Imagínate una Ryder Cup sin John Ram.
que es la reencarnación de Severiano Ballesteros, ¿entiendes? Pues vamos, es que son cosas que el golf tiene que solucionar hoy por hoy, sin duda alguna. Y ahora mismo la clave, la pregunta clave es si hay cuota de mercado para 2 torneos y posiblemente pues no lo hay. Probablemente no lo haya. Pero bueno, pues nada, dejarnos en comentarios qué pensáis, posibles soluciones que tenéis a este calendario loco y de 2 entidades que están dispuestas a entenderse, pues esperemos que sí, pero están condenadas a entenderse por, como comentaba Sergio, por la presión de los jugadores. Pero vamos, lo vamos a dejar por hoy. Lo dicho, amenazamos con volver en cualquier momento de aquí a finales de año, si hubiera noticia de última hora con relevancia. Y nada, espero que hayáis disfrutado. Volveremos, servidor y Sergio, dentro de un par de semanitas con otro tema de actualidad. Y nada, como siempre, dejarnos sugerencias. Lo dicho, Sergio, un placer tenerte por aquí otra semana más. Y nada, aquí temas de actualidad y multideporte, como nos gusta a los dos. Oye, y seguir viendo el fútbol americano, la NFL, que está realmente entretenida, ¿eh? También os iremos hablando de esos temas y, como dice Fernando, de lo que surja. Y bueno, si es de golf, pues nos pondremos la gorra roja que lleva Fernando para ese día. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo a todos, cuidaros mucho.